Déjenme saludar a Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, décadas en la lucha contra las drogas en esta institución estadounidense, y le agradezco mucho que siempre esté listo para hablar con nosotros sin censura. Mike, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Saludos, saludos, Vicente. ¿Cómo están las cosas en México? Pues pueden siempre estar mejor, mi querido Mike, y hablábamos hace unos minutos con dos grandes maestros del periodismo, eh, Pepe Reveles, Paco Cruz. Hablábamos de el debilitamiento de un cártel, del resurgimiento de otro. Hay reacomodos con estos acuerdos con los que están llegando el gobierno estadounidense y algunos miembros del cártel de Sinaloa. Hay reacomodos con los operativos que está realizando el gobierno de México en términos de poderío. ¿Cómo lo ves a distancia, Mike Vigil? Yo no miro que México va en buen camino. La presidenta Claudia Sheinbaum, como ha dicho por muchos medios de comunicación, está haciendo buen trabajo. Entonces, aquí en los Estados Unidos todavía hay gente que critica a México, pero México está haciendo mucho más de lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos. Y siempre ha dicho durante la presidencia de Donald Trump, él no le importa de las drogas, él se ha enfocado principalmente en los migrantes. La única cosa que le preocupa a él es que los Estados Unidos sea completamente blanco y no quiere gente de color en este país. So, para darte pruebas de eso, Vicente, últimamente él anunció que Sudáfrica estaba matando a surafricanos blancos y no es cierto. Vino el presidente de Sudáfrica que es moreno, y comenzó a atacarlo diciendo que esto estaba sucediendo. Y no es cierto, no es cierto. Y yo creo que ningún líder de ningún país ya quieren venir a visitar la Casa Blanca porque Donald Trump comienza sus ataques diciendo mentiras y está destruyendo las alianzas que nosotros tenemos por muchos años, por siglos en ciertos casos. También hay que decir que hay una hipocresía, ¿no? Más allá de lo que opinemos tú, yo, hay una hipocresía cuando habla de un genocidio en Sudáfrica, pero da la espalda a lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, como la Franja de Gaza. Pero bueno, esa, esa es la de nunca acabar, Mike Vigil. Eh, ¿Cómo ves la próxima visita de Marco Rubio a México? Marco Rubio, que en los últimos días ha sido muy generoso al referirse a México y la cooperación que dice existe entre autoridades para combatir el crimen organizado, Mike. Sí, pero México no debe de confiarse de Marco Rubio. Marco Rubio habla de ambos lados de su boca. Él dice cosas, pero él es un títere de Donald Trump. Y esto para mí es una cosa muy grave porque él es hispano. Él viene de familia de migrantes de Cuba y él no protege, no habla en apoyo de los migrantes. Yo no tengo ningún respeto para Marco Rubio, para ningún miembro del gabinete del presidente Trump. Y como dices tú y lo pones perfectamente bien, Vicente, es hipocresía, totalmente hipocresía.
El otro día entrevistaron a Marco Rubio sobre de la fiesta que tuvo Donald Trump en Mar-a-Lago, donde estaba vendiendo estas monedas memes que yo creo que está ganando billones y billones de Donald Trump y lo estaban interrogando en una audiencia del Senado y él dijo que no sabía nada y había mucha gente de afuera de los Estados Unidos y le preguntaban, pues tú eres el secretario del Estado, cómo no sabes? Y comenzó a sudar, pero lo negó, lo negó, lo negó. Y luego la vocera de la Casa Blanca dijo que no, que Donald Trump estaba haciendo esto en su tiempo personal. Un presidente es presidente 24 horas, 7 días la semana, pero esta administración es, ¿cómo te digo? Totalmente llena de hipocresía, de corrupción y todos protegiendo a Donald Trump, todos protegiendo a un criminal, solo que Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano que no confíen mucho de Marco Rubio. Mike, tú por muchos años fuiste parte importante de la DEA en el combate, obviamente, a las drogas. Tu experiencia te llevó a México. ¿Qué piensas de esto de estarle quitando las visas a políticos? Dicen que vendrán más políticos en la lista y también a artistas, a agrupaciones. Primero fueron estos muchachos, los Alegres del Barranco, por proyectar una imagen de El Mencho en uno de sus conciertos. También anuncia que le quitaron la visa Julián Álvarez. No sé si haya relación entre casos, pero ya también se hablan de algunas bandas. ¿Qué tanto puede tener impacto quitarle las visas a estos artistas mexicanos para que vayan a Estados Unidos? O de los políticos, en su momento te lo preguntaba, Mike. Sí, Donald Trump y la Casa Blanca ahora están utilizando la visa como una arma, una herramienta contra México, contra los mexicanos. Así como Donald Trump amenaza a México y a otros países con aranceles y luego los quita y luego dice, ok, pues no, vamos a revisar esto en 90 días y luego quieren ponerlos y luego quitarlos. Entonces, Donald Trump no creo que está en su buen sentido. Es una persona que se ha convertido hasta más radical. Y esto de quitar visas no tiene nada de sentido. Sabemos que le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California, no dan razón. Y luego también a músicos, estos del Barranco, el grupo músico que proyectaron una Los imagen. Alegres del Barranco. Sí, los Alegres de Barranco que proyectaron una imagen de El Mencho, pero eso es parte de la primer enmienda donde tienes la libertad de expresión. Donald Trump ha tomado ventaja de todas estas leyes cuando lo acusaron de fraude, cuando fue condenado por 34 delitos de fraude, él tomó ventaja de todas las leyes que existían y ahora quiere prohibir esas mismas leyes a otras personas. Entonces, aquí no dice nada de gente que hace películas, que hace canciones, de matar policías y todo eso, pero todo el enfoque son en hispanos
que él siempre ha atacado desde la primera vez que fue presidente, cuando dijo que todos los mexicanos, por ejemplo, que eran violadores de mujeres, que eran criminales, que eran narcotraficantes, y el único criminal es él. Entonces, también últimamente con estos migrantes de Venezuela, que era una invasión del Tren de Aragua, y no es cierto. No es cierto, sí hay algunos elementos del Tren de Aragua, pero no son una fuerza que nosotros debemos de preocuparnos, pero de todas maneras, él nos nombró como un grupo terrorista, y luego también de los migrantes de Haití, que ya tienen muchos años en este país. En un debate con Joe Biden, dijo que ellos, en una mentira así, que se estaban comiendo los mascotas, gatos y perros. Y este presidente nada más se enfoca en mentiras, pero desgraciadamente hay mucha gente aquí que lo creen. Y yo me acuerdo, Vicente, y te tengo que comentar esto, que yo cuando estaba en la DEA, cuando iba haciendo su campaña Donald Trump para presidente la primera vez, algunos agentes federales y policías decían, pues yo voy a votar para Donald Trump porque él apoya a las fuerzas de seguridad. Y eso me sorprendió, pero rápidamente, Vicente, llegué a la conclusión que estas personas nunca habían hecho una investigación, un operativo, nada. Y hay mucha policía aquí que lo apoyan, que dicen que él apoya a la policía, y durante su primer presidencia, Vicente, él le dio un indulto a un hombre que mató a a un policía. Y luego, ahora que estaba haciendo la campaña para ser presidente la segunda vez, esta organización de policía lo apoyó. Y todo esto después de que él fomentó el ataque en la capital, donde murieron 5 policías. Pero en las policías, en todas las organizaciones aquí, los que hacen el trabajo nada más son aproximadamente 15-20%. Los otros no hacen nada. Los que hacen el trabajo pueden ver un estafador cuando viene aproximadamente de 10 kilómetros, pero los otros que nunca han hecho nada, pues no tienen esa capacidad de ver un criminal como es Donald Trump. Déjame preguntarte, Mike, porque hablas de un Donald Trump que miente. ¿Ha sido a base de mentiras que ha metido el tema migratorio en, en la agenda de seguridad? Te lo pregunto porque con este tema de la migración es que ha llevado incluso a la Guardia Nacional a la frontera con México y ha declarado zonas federales, eh, muchas partes pegadas, cercanas a la frontera con México, un tema que incluso abordó la presidenta hace unos días en la mañanera del pueblo. ¿Estarás de acuerdo que hoy, como nunca antes, el tema migratorio forma parte de pues de la agenda de seguridad? Esa base de mentiras entonces que se ha llevado a la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, Mike. Sí, totalmente. Donald Trump es una persona, como siempre ha dicho, que hace ilusiones. Él dice cosas que yo voy a poner un muro por toda la frontera con México y México va a pagar por ese muro. La designación de estos carteles como grupos terroristas.
¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Por qué no lo hizo Obama? ¿Por qué no lo hizo Biden? ¿Por qué no lo hizo el George W. Bush? Designar a los carteles, porque ellos sabían perfectamente bien que no iba a tener impacto. Pero poner esto de la guardia en la frontera y todo eso, eso otra vez es puro show. Y Donald Trump no le importa nada de drogas. La única cosa que le importa es votar a los migrantes que son decentes. Y repito, decentes que están luchando aquí y que están contribuyendo mucho a la economía, mucho a la cultura y también a la historia de los Estados Unidos, que Donald Trump y su gabinete nunca lo han hecho. El otro día tenían a esta a Kristi Noem, de la Secretaria de Seguridad Nacional, y le estaban preguntando de cosas de leyes que ni sabía lo mínimo de las leyes y la hicieron parecer ridícula, así como Marco Rubio, y luego tienen a Tom Homan, que es un racista que fue policía de una fuerza de policía de West Carthage en Nueva York, que yo creo que consistía de 4 o 5 policías y ahora lo tienen como el zar de las drogas. Pero todos estos, Kristi Noem, Tom Homan, Pete Hegseth, Marco Rubio, todo ese gabinete y los asesores son unos brutos. Mike, como siempre te agradezco que nos tomes la comunicación por tus años de experiencia en la DEA. Como exdirector de operaciones internacionales de la DEA es importante escuchar tu opinión. Y nada más para cerrar, estamos en camino a ver al cártel de Sinaloa caer y ver al cártel Jalisco Nueva Generación posicionarse como el cártel más poderoso del mundo, Mike Vigil, desde tu perspectiva, o no. Todo depende, pero no creo. Todo depende de qué, si es de largo plazo este conflicto entre los chapitos y los maístas del cartel de Sinaloa, si se fragmenta el cartel así en una manera duro, yo creo que sí, el cartel de Jalisco ahora está esperando para que se vaya debilitando las dos facciones del cartel de Sinaloa y luego posiblemente entrar y tomar control de otros territorios que controlaba el cartel de Sinaloa, las rutas y todo eso. Pero va muy bien a Claudia Sheinbaum en lo que está haciendo con Omar García Harfuch y la Guardia Nacional y también a Sedena y especialmente la Marina. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, muchas gracias por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Siempre a la orden, Vicente. Saludos a Ceci y que viva México. Gracias, que viva mi querido Mike Vigil. Mike Vigil hablando como siempre con nosotros sin censura. Y déjenme saludar, me dicen que ya parece estar listo el enlace. Déjenme saludar al exgobernador de Puebla y hoy titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien saludo siempre